Muy buenos días, hermanas y hermanos. Buenos días también a los amigos que nos acompañan, a quienes lo hacen a través de la internet. Por si acaso, dígale a la persona que está ahí a su lado: hermano y hermana, despiértese. Que Dios quiere hablarle en esta mañana. Dos ingredientes que necesitamos permanentemente en nuestra vida como hijos y como siervos de Dios son la sabiduría y la fe. ¿Quiénes están de acuerdo conmigo en eso? Sabiduría y fe. Por eso los viernes en la noche estamos estudiando el libro de la sabiduría. ¿Cómo se llama ese libro en la Biblia? El libro de Proverbios. Y a partir del primer sábado de marzo trataremos en los grupos familiares el tema de la fe, tomando como base la serie titulada Las 6 etapas de la fe, compartida por nuestro hermano el pastor Rick Warren. Ahora, ¿por qué es importante la fe? ¿Por qué será importante la fe? A ver. La Biblia lo dice claramente: sin fe es ¿qué? Imposible agradar a Dios. Dicho de otra manera, si usted quiere agradar a Dios, ¿qué necesita? Necesita de fe. Por eso hoy quiero invitarles a recorrer conmigo el camino hacia el fortalecimiento de nuestra fe. La buena noticia es que la fe es como un músculo. Será tan débil o tan fuerte cuanto usted lo ejercite. Y la buena noticia, decía, es que Dios quiere y puede fortalecer su fe. Y para hacerlo, Dios usa un proceso de varias etapas. Ese proceso lo desconocemos muchas veces y por eso nos descorazonamos frente a las situaciones que vivimos. Pero cuando usted conoce, cuando usted comprende y sobre todo acepta ese proceso, lo más seguro es que su pregunta frente a las pruebas que enfrente va a cambiar de ¿por qué Dios? A ¿para qué Dios? ¿Por qué Dios? A ¿para qué Dios? Seguramente cambiará también su resentimiento, su preocupación, su temor por el futuro, la depresión y el desánimo por una actitud de cooperación con lo que Dios está haciendo en su vida. ¿Cuántos en esta mañana quisieran saber cómo fortalece Dios su fe? Bueno, con esos 3 o 4, entonces vamos adelante. ¿Cómo fortalece Dios su fe? En primer lugar, Dios da una visión. Dios da una visión. El camino del fortalecimiento de la fe comienza entonces con una visión. Y no estoy hablando necesariamente de una visión como las que recibieron los profetas Jeremías, Daniel o Juan en el Nuevo Testamento, una visión apocalíptica, no. Cuando hablo de visión me refiero a ese cuadro del futuro de su vida, de su familia, de su empresa, de su ministerio, que Dios pinta en su mente para motivarle a la acción, a actuar, a tomar una decisión. Entonces, repito, la visión de la que estoy hablando es de ese cuadro acerca de su futuro que Dios pinta en su mente para motivarle a la acción. Dios le dará entonces una visión sobre lo que Él quiere que usted sea, sobre lo que Él quiere que usted haga para impactar positivamente su propia vida, su familia, la iglesia, también la ciudad y aún el mundo. Ahora, en casi todos los personajes bíblicos que aparecen en lo que yo llamo el cuadro de honor de los héroes de la fe, en Hebreos 11, podemos ver ese proceso de Dios para fortalecer la fe. Me gustaría que fueran conmigo a la carta, a la epístola de los Hebreos, el capítulo 11. Vamos a leer hasta el versículo 10.
para unificar la lectura, entonces vamos a leer todos en la versión que aparece aquí en la pantalla. A ver conmigo todos. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas. Y muerto, aún habla por ella. Por la fe Enoc fue traspuesto para no ver muerte, y no fue hallado porque lo traspuso Dios. Y antes que fuese traspuesto, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Pero sin fe es imposible agradar a Dios. ¿Por qué? Porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase, y por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia y salió sin saber a dónde iba. Por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida, como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa. Porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Amén. Como decía entonces, en todos estos personajes que aparecen en Hebreos 11 podemos ver el proceso de Dios para fortalecer su fe. Por ejemplo, ¿cuál fue la visión que Dios le dio a Noé? Construir un arca. ¿Cuál fue la visión que Dios le dio a Abraham? La de ser padre de una gran nación, la nación de Israel. ¿Cuál fue la visión que Dios le dio a Moisés? Liberar a su pueblo de la esclavitud. También al rey David, por ejemplo, Dios le dio la visión de construir el templo, así él no lo haya hecho literalmente. A Nehemías le dio la visión de reconstruir las murallas de Jerusalén. Pero la pregunta que tengo para usted en esta mañana es: ¿qué visión le ha dado o qué visión le está dando Dios en este tiempo? ¿Qué visión le ha dado? ¿Qué visión le está dando Dios a usted en este tiempo? Quizás la de alcanzar su familia para Cristo, la de iniciar una empresa o un negocio, la de estudiar una carrera universitaria, ayudar a una persona o familia necesitada, comenzar un grupo familiar en su casa, hacer parte de un ministerio. Quiero decirle que la palabra de Dios es fuente inagotable y permanente de visión. Si usted quiere tener una visión de Dios, necesita la palabra de Dios. Por eso una visión de Dios nunca estará en contradicción con la palabra de Dios. Para fortalecer su fe, entonces, Dios comienza dándole una visión. La pregunta es: ¿cómo sé yo que la visión que he recibido proviene de Dios y que no es una ocurrencia mía, que no es el efecto de la última película que vi antes de ir a dormir o de la suculenta comida que me sirvieron antes de ir a la cama? ¿Cómo sé yo que esa visión es de Dios? Hay una sencilla marca, y es que la realización de esa visión va a necesitar de fe. Si la visión que usted tiene no necesita de fe, la puede realizar por sus propios esfuerzos, entonces no es de Dios. Es una visión suya, quizá una visión buena, pero no es de Dios. Toda visión de Dios requiere de fe para ser realizada, porque como vimos al comienzo, sin fe es imposible agradar a Dios, y todo lo que no proviene de fe es pecado. Una visión. Pero en segundo lugar,
usted necesita hacer algo en relación con la visión que recibe. ¿Qué es lo que necesita? Acción. Usted tiene que hacer algo respecto a la visión recibida. De otra manera, nada va a pasar. Usted tiene que tomar la decisión de realizar esa visión. Y esa decisión muchas veces consistirá en tomar opciones, como le tocó hacer al señor que aparece aquí en el cuadro. Una visión sin acción es simplemente una ilusión. Y el mundo está lleno de ilusiones y de quienes tienen ilusiones. ¿Cómo se llaman los que tienen ilusiones? Ilusos. Si usted no quiere seguir haciendo parte de las estadísticas según las cuales por cada 10 personas que tienen una visión, solamente hay una que la realiza, entonces usted tiene que hacer algo respecto de la visión que ha recibido de Dios. Mucha gente tiene una visión de Dios, pero nunca toma la decisión de realizarla, de hacerla una realidad. Recuerda, hermano, la fe es activa, la fe no es pasiva, la fe es algo que se hace. Las acciones hacen crecer la fe, fortalecen los músculos de la fe, no las ilusiones y las buenas intenciones. Hablando de la relación entre sabiduría y fe, la Biblia dice: si necesitan sabiduría, pídansela a nuestro generoso Dios y Él se la dará. No los reprenderá por pedirla, pero cuando se la pidan, asegúrense de que su fe sea solamente en Dios. Y no duden, porque una persona que duda tiene la lealtad dividida y es tan inestable como una ola del mar que el viento arrastra y empuja de un lado a otro. Esas personas no deberían esperar nada del Señor. Su lealtad está dividida entre Dios y el mundo y son inestables en todo lo que hacen. Si el Señor le ha dado una visión, entonces tome la acción de vida para realizarla. Ahora, durante esta etapa hay dos cosas que usted necesita hacer. La primera de ellas es invertir. ¿Qué necesita hacer? Invertir. Este es el momento de invertir tiempo, dinero, esfuerzo, de tomar riesgos, de lanzarse, de decirle a Dios: Dios, tú dijiste que mi familia sería salva. Esa fue la visión que me diste y en obediencia a ti estoy compartiéndoles el evangelio, comenzando con mis padres. Invierta. Pero lo segundo que usted tiene que hacer en esta etapa es soltar el pasado. ¿Qué tiene que hacer con el pasado? Soltarlo. Usted no puede andar por fe, como dice la Biblia que debemos andar, y aferrarse al pasado a la vez. Tiene que marchar hacia adelante. Dios le dijo a Abraham, le dio esta visión: te haré padre de una gran nación. Pero ¿qué tuvo que hacer Abraham para realizar esa visión? Tuvo que dejar su tierra y su hogar paternos para ir a un lugar desconocido. Moisés tuvo que despojarse de la posibilidad de ser el heredero del faraón. Así leemos en los versículos 24 al 26 del capítulo 11 de Hebreos. A ver si me acompañan leyendo, por favor. Por la fe, Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios. ¿Por qué? Porque tenía puesta la mirada en el galardón. ¿Dónde tenía puesta la mirada Moisés? En la recompensa. ¿Y el galardón, la recompensa, está en el pasado o está en el futuro? ¿Hacia dónde miraba Moisés? Hacia el futuro. ¿Saben ustedes cómo se atrapan los micos en una región del Asia? Los micos por lo general son curiosos, ¿cierto? Entonces los nativos de esa región, que conocen bien la naturaleza de los micos y conocen bien dónde salen a jugar,
colocan en el piso unas botellas, de esas botellas de cuello angosto, con unas semillas adentro, las tiran en el piso. Y cuando los micos salen a jugar, agarran las botellas, les llama la atención lo que tienen adentro y el hecho de que suenan cuando las mueven, ¿no? Entonces meten la mano para sacar esas semillas, pero una vez que agarran las semillas, no abren la mano para nada. Y claro, tratan de sacar la mano de la botella, pero ya la mano cerrada no sale. Y es precisamente en ese momento que los nativos llegan y les echan mano y los cazan. ¿Por qué? Porque los micos no fueron capaces de soltar aquello a lo que se habían aferrado, así les costara su vida. Lamentablemente eso pasa con muchos creyentes, que por aferrarse a su pasado, cualquiera ese pasado haya sido, dejan de recibir las bendiciones presentes y futuras que el Señor tiene para ellos. El apóstol Pedro, hermanos, no hubiese caminado sobre el agua si no hubiese salido de la barca. Así haya tenido que finalmente pedirle auxilio al Señor, pero pudo caminar sobre el agua. Así que usted tiene solamente dos opciones: o seguir aferrado al pasado, o soltar ese pasado y tomar la mano de Dios, que quiere conducirle por el camino de la bendición. Dios le da una visión, recuerde, pero usted tiene que tomar la decisión de implementarla, y en esa decisión necesita invertir y soltar el pasado para proyectarse al futuro. Visión, acción, pero luego de la acción viene algo que a todos aquí nos gusta, ¿cierto? ¿Cómo se llama? Espera. Espera. Y es que, hermanos, Dios no realiza su visión de inmediato. Dios no prometió darle una visión hoy y realizarla mañana. Siempre hay un período de espera. Por medio del profeta Habacuc, Dios declara: esta visión es para un tiempo futuro. Describe el fin y este se cumplirá. Aunque parezca que se demora en llegar, espera con paciencia, porque sin lugar a dudas sucederá, no se tardará. Es probable que en esta etapa usted comience a preguntarse: ¿cuándo? ¿Cuándo, Señor? ¿Cuándo vas a contestar mi oración? Llevo un día, 10 horas, 5 minutos pidiendo por un trabajo y no me has respondido. ¿A quiénes aquí les gusta esperar? Bueno, ese silencio dice que el que calla otorga. A mí tampoco. A ninguno de nosotros nos gusta esperar, ni en los trancones, ni en las filas para pagar los servicios de la luz o del agua, ni en el consultorio médico, ni mucho menos en urgencias, ¿cierto? Por eso, bueno, va uno a urgencias. Lamentablemente, tampoco nos gusta esperar en Dios. Pero hagamos un recuento, hermanos. ¿Cuántos años tuvo que esperar Noé desde el momento en que comenzó a construir el arca hasta que comenzó a llover? 120 años. Mucho más del promedio de edad de todos los que estamos aquí, ¿no? ¿Cuánto tiempo tuvo que esperar a Abraham por el cumplimiento de la promesa, del hijo de la promesa? Si ustedes hacen cuentas, más o menos 25 años. No fue sino hasta que Abraham ajustó los 100 añitos que Dios cumplió la visión que le había dado. ¿Cuántos años tuvo que esperar Moisés para realizar la visión de liberar al pueblo de Israel? 40 años. Y no en el palacio, sino en el desierto. En el desierto. ¿Cuántos años tuvo que esperar José en la prisión antes de llegar a ser el segundo al mando en el imperio de la época, en Egipto? Si usted hace cuenta, cerca de 13 años. 13 años. ¿Cuántos años tuvo que esperar Jesús antes de revelarse al mundo como el Mesías? 30 años. ¿Cuántos años ha esperado usted?
Bueno, la pregunta entonces es, ¿para qué es necesario esperar? ¿Para qué es necesario esperar? Ustedes y yo necesitamos esperar para aprender varias cosas. La primera es para aprender a confiar en Dios. Necesitamos esperar igualmente para aprender que el tiempo de Dios es diferente al tiempo nuestro. Por lo general, todos nosotros andamos de afán, ¿no es así? Pero Dios no, porque Él no está sometido al tiempo. De lo que usted puede estar seguro es que Dios nunca llegará ni antes ni después. Él es puntual, Él llega a tiempo, pero llega en su tiempo, no en el nuestro. Es necesario esperar para aprender que la espera nunca destruye los propósitos de Dios para su vida. Es necesario esperar para aprender que la espera no implica una negativa de Dios. Es necesario esperar para aprender la diferencia entre un todavía no de parte de Dios y un no definitivo. Muchas veces Dios dice, todavía no, hijo mío, todavía no, hija mía. Y usted asume que Dios dijo no. De paso, caballeros, señores casados, el no de ellas a veces es un todavía no. Hay esperanza. Por eso, una reacción común en esta etapa es la duda. Comenzamos a dudar. Quizás entendí mal la visión de Dios. Me equivoqué de persona. No era Margarita, sino Hortensia, Señor. Quizás cometí un error al embarcarme en este proyecto. Escuche bien lo que voy a decirle. La manera en que usted reacciona en la sala de espera de Dios revela la calidad de su fe. La manera en que usted reacciona en la sala de espera de Dios revela la calidad de su fe. La Biblia dice, amados hermanos, tengan paciencia mientras esperan el regreso del Señor. Piensen en los agricultores que con paciencia esperan las lluvias en el otoño y la primavera. Con ansias esperan a que maduren los preciosos cultivos. Ustedes también deben ser pacientes. Anímense, porque la venida del Señor está cerca. Dígale a la persona que está allá a su lado, hermano, hermana, tenga paciencia. La paciencia, la espera no implica inactividad. Con la espera viene otra cosa que no nos gusta. ¿Qué cosa? Viene la prueba. En la espera entonces seguramente usted tendrá que afrontar y enfrentar pruebas, circunstancias adversas, dificultades, obstáculos y problemas. Piense por ejemplo en todos los problemas que tuvo que enfrentar Moisés desde el mismo momento en que Dios le dio la visión de liberar al pueblo de Israel, inclusive desde el mismo momento de su nacimiento. Tuvo que ser arrullado por las olas del río Nilo en una canastilla allí, porque corría el riesgo de perder la vida. Y cuando Dios le llamó para cumplir la visión, como diríamos en buen colombiano criollo, se le fue la mano con un egipcio, lo mató. Algunos compatriotas lo vieron y cuando vino entonces a convocarles para la liberación, no lo aceptaron, lo despreciaron. Tuvo que huir al desierto donde permaneció por 40 años. Y cuando regresó entonces, le tomó 10 plagas para que el terco faraón de la época dejara al pueblo en libertad. Y una vez que dio su brazo a torcer y lideró el éxodo del pueblo de Israel, todo el camino en el desierto hacia la tierra prometida fue un camino de rosas, ¿cierto? Moisés
Tuvo que dirigir a un pueblo rebelde, para resumir, idólatra, incrédulo, que intentó regresarse a Egipto, intentó matarlo cuando les faltó el agua y la comida. Ahora, la pregunta que uno se hace es: ¿estaba haciendo Moisés la voluntad de Dios? Claro que sí. Estaba cumpliendo la visión de Dios para él. Sin embargo, tuvo que enfrentar esas grandes dificultades. Y lo mismo pudiéramos decir de los otros héroes de la fe descritos en el capítulo 11 de la epístola a los Hebreos. La pregunta entonces es: ¿para qué permite Dios las pruebas? ¿Para qué permite Dios las pruebas? La palabra del Señor tiene la respuesta a esa pregunta. Alégrense de verdad, dice el Señor. Les espera una alegría inmensa, aun cuando tengan que soportar muchas pruebas por un tiempo breve. Estas pruebas demostrarán que su fe es auténtica. Está siendo probada de la misma manera que el fuego prueba y purifica el oro. Aunque la fe de ustedes es mucho más preciosa que el mismo oro, entonces su fe, al permanecer firme en tantas pruebas, les traerá mucha alabanza, gloria y honra en el día que Jesucristo sea revelado a todo el mundo. La prueba es una prueba de su fe, para que su fe salga fortalecida. Ahora, en ocasiones esa prueba pasa de difícil a imposible, de castaño a oscuro, se pone color de hormiga. No hay esperanza, no hay salida, no queda ninguna alternativa. Pensemos nuevamente en Moisés. Luego de que el faraón, como dijimos, diera su brazo a torcer y accediera a dejar salir al pueblo de Israel, cambió nuevamente de idea y comenzó a perseguirlo con todo su ejército. El problema es que para ese entonces el pueblo se encontraba frente al Mar Rojo, que tenía lado y lado montañas, y detrás estaban los egipcios con sus carros de guerra pisándoles los talones. Estaban, como diríamos, en un callejón sin salida. No tenían forma de escapar. No tenían forma de escapar. Sin embargo, escuche esto, hermano. ¿Alguien recuerda el nombre del lugar donde se encontraban en ese momento los hebreos? Baal Zephón. Una de las traducciones de ese nombre significa tesoro escondido de Dios. El tesoro escondido de Dios. Naturalmente estaban en una encrucijada, en un callejón sin salida, pero providencialmente estaban en el lugar exacto en que Dios quería que estuvieran. Y en ese momento muchos de los hebreos murmuraron contra Moisés, diciendo que más bien debieron haber muerto en Egipto que morir en las manos de los soldados egipcios. Lamentablemente, así ocurre con muchos creyentes también. Prefieren la esclavitud al riesgo, prefieren soportar una mala situación que está fuera de la voluntad de Dios en lugar de correr el riesgo de confiar en Dios. Así se encuentren en un callejón sin salida. Si usted por casualidad se encuentra en una situación así, déjeme decirle en esta mañana, probablemente está donde Dios quiere que esté. Dios sabe exactamente dónde está usted. Él no necesita el GPS para ubicarlo. Él sabe exactamente dónde está usted. No solo física, geográficamente, sino también emocional y espiritualmente. Él conoce también la salida. ¿Saben por qué? Porque Él es la salida. Dios separó entonces las aguas del Mar Rojo para liberar a su pueblo de Israel. Por eso puede abrir cualquier puerta que se encuentre temporalmente cerrada. Él puede reedificar su vida o su matrimonio si está destruido. Él puede resucitar un amor moribundo. Y no estoy hablando solamente del amor romántico. Hablo del amor a Dios, de ese primer amor, o de ese amor por su pareja, por sus padres, por sus hijos.
por su ministerio, por su trabajo. Él puede prosperar ese proyecto arruinado. Él puede devolverle la salud física, emocional y espiritual, levantarle aún de donde ha caído a causa de su pecado y de su error. Si Dios puede levantar a los muertos, Él puede hacer cualquier cosa. El Señor nos pregunta hoy una vez más: ¿habrá algo que sea difícil para mí? ¿Habrá algo que sea difícil para mí? No. Luego de la prueba, entonces viene lo que todos esperamos. ¿Cómo se llama? La victoria. Pero es precisamente al final del túnel que se encuentra la salida. Usted quiere encontrar la salida, necesita estar en el túnel. Es aquí donde Dios obra un milagro, donde Dios da la solución. Dios abrió camino en el Mar Rojo para que su pueblo pasara como por tierra seca. Abraham y Sara celebraron finalmente el nacimiento de Isaac, el hijo prometido. Los sueños de José se convirtieron en realidad y salió de la cárcel al palacio. Cuando el diablo estaba celebrando la muerte de Jesús, creyendo que había triunfado, que se había salido con la suya, y los discípulos sentían que habían fracasado, entonces, ¿qué hizo Dios al tercer día? Levantó a Jesús de entre los muertos. Hermanos, a Dios le fascina transformar crucifixiones en resurrecciones, callejones sin salida en mares abiertos, porque en ese momento es Él quien recibe el reconocimiento y la gloria. Por eso, la mejor manera de reaccionar ante un callejón sin salida es esperar a que Dios actúe. Esperar a que Dios actúe con su mano poderosa. ¿Qué está esperando usted que Dios haga en su vida en este momento? La Biblia dice: si puedes creer, al que cree, ¿cuánto le es posible? Todo le es posible. Y agregó diciendo: conforme a tu fe, así se ha hecho. Conforme a tu fe, así se ha hecho. Póngase de pie, por favor. Y acompáñeme, por favor, haciendo una revisión somera de estas etapas del proceso a través del cual Dios fortalece nuestra fe. Y usted vaya identificando en qué etapa de esta se encuentra, o si no se encuentra en ninguna. Ya le voy a decir qué pasa. Hablando de la visión. ¿Cuál es la visión que Dios le ha dado? Si usted no puede responder a esa pregunta, si usted no tiene una visión, yo le invito a que comience hoy a pedirla a Dios en oración. Por lo siguiente, escúcheme bien: si usted no está caminando en pos de la realización de una visión, usted no está creciendo en fe. Usted está estancado, usted está retrocediendo, usted está decreciendo. Solamente a partir de una visión es que podemos comenzar a crecer en fe. Ahora, quizás usted tiene ya una visión, pero todavía no ha tomado la decisión de realizarla. Si es así, usted está en el terreno de los soñadores, no de los realizadores. Quizás la acción que debe realizar es bautizarse en agua, no seguir esperando a ser un ángel. Tome esa decisión. Involúcrese en un grupo familiar o en un ministerio. Comience a compartir su fe o a discipular a alguien. Inicie esa empresa que el Señor ha puesto en su corazón. Si usted tiene una visión, si está haciendo algo para realizarla, quizás se encuentra en el período de espera. Tal vez su oración no ha sido contestada. Está todavía en la sala de espera de Dios. Si ese es su caso, no tome atajos. No se le adelante a Dios, porque puede terminar tomando una decisión equivocada. Espere a que Dios obre en su tiempo, en el tiempo de Él.
si en esa espera está enfrentando pruebas. Recuerde, las pruebas prueban su fe. No se dé por vencido si está en un callejón sin salida, porque si está ahí, está en el lugar exacto donde Dios le quiere tener. Es ahí donde el Señor le va a dar finalmente la victoria, esa victoria que viene pronto, porque Dios es fiel y cumplirá su propósito en su vida, como lo hizo con cada uno de los hijos y de los siervos que llamó. Por la fe, dice la Biblia también, la misma Sara, siendo estéril, recibió fuerza para concebir y dio a luz aún fuera del tiempo de la edad, porque creyó que era fiel quien lo había prometido.